Llegamos a los próximos meses, a fin de año, no a las elecciones. Con inflación, ¿la inflación la va a bajar el gobierno? A ver, la inflación, para tomar como un punto de referencia, la inflación este año va a terminar, si no es en 100%, muy cerca del 100%. O sea, Argentina ya se está volviendo a colocar, después de la hiperinflación, en nivel del 89, niveles de inflación de 3 dígitos. Y yo creo que va a quedar ahí. No creo que el gobierno logre bajarla, como está en el presupuesto, a 60%. Creo que incluso puede ser mayor el año que viene, que 100%. Puede ser mayor al 100%. Así es. Y esto va a generar, esto es una trituradora de ingresos, de pasivos, de activos, de planes, de capital de trabajo a las empresas. Sí, creo que vamos a una situación social y económica muy compleja en el 23. Más compleja que ahora. Sí, yo no lo dudo, eso, sí. Vallejo, ¿y cómo va a ser el gobierno para tratar de estabilizar esto? Porque es un año de elecciones y más allá del candidato va a querer seguir gobernando. Sí, a ver, me parece que obviamente es una preocupación y una ocupación cotidiana, ¿no? Estamos frente a niveles muy altos de inflación mensual y anual. Es cierto que hubo una leve desaceleración en la última medición y es cierto también, y esto me parece que es el dato más tranquilizador, que hoy la economía está con algunos grados más de estabilidad de lo que teníamos hace unos meses atrás. Recordemos, ¿no?, la situación de corrida, de asedio que atravesamos. Fundamentalmente porque el Banco Central es el primer mes en todo lo que va del año que logra acumular reservas genuinas y esto, por supuesto, es muy importante que el Banco Central fortalezca su posición. Después es indiscutible. La inflación sigue haciendo estrago. ¿Vos pensás que el gobierno... Y esto es lo que para nosotros es el problema más importante, ¿El equipo ¿no? económico tendría que ser más duro con las empresas? Mira, a ver, hay una cuestión que para mí es la condición indispensable que hay que atacar cuando hablamos de inflación, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con el frente cambiario. Por eso resalto el dato de que el Banco Central logra en septiembre acumular reservas. Esto, por supuesto, no es la única y no es absolutamente suficiente, pero sí es absolutamente necesario. Después, obviamente, hay otras medidas con las que hay que complementar ese trabajo. Obviamente en este río revuelto, ¿no? Recordemos de dónde venían, hay otras situaciones, además de la inestabilidad cambiaria que sufrimos, de abusos, de sectores, de empresas donde puede haber intervenciones de carácter más micro, pero no podemos tampoco perder de vista que esos esfuerzos, si no hay estabilidad cambiaria, corren el riesgo de perder efectividad, cualquier instrumento. Fernanda, hoy, y ya vamos con eso, pero hoy el Cuervo Larro, que suele decir lo que opina Cristina y Máximo, dijo que a economía, Massa, que es imprescindible bajar la inflación. ¿Qué es lo que tiene que hacer Massa o qué es lo que no está haciendo o lo que tiene que hacer para bajarla? Bueno, fortalecer la posición del Banco Central, como dije antes, es fundamental. Y no es solamente una cuestión de la inflación, ¿no? Porque hemos tenido muchos ciclos inflacionarios de diferentes características en la Argentina. Hoy tenemos una inflación que lo que está haciendo es erosionar, digo, los salarios y los ingresos reales. Hay una dinámica que se ha instalado en el año 2016 y que prácticamente de manera ininterrumpida los salarios y los ingresos vienen cayendo. Es fundamental frenar la inflación y sobre todo la inflación en alimentos. Por una parte porque es el rubro que hace la mayor contribución mes a mes a la tasa general, pero lo más importante porque es justamente lo que impacta sobre esa dinámica de ingresos y en particular sobre la incidencia de la pobreza y de la indigencia en la Argentina. Entonces, a mí me parece que lo que necesitamos es seguir apostando a un ordenamiento macro que estabilice el frente cambiario. Esto es muy, pero muy importante, lo vuelvo a resaltar, y que eso hay que complementarlo con otras intervenciones de carácter más micro en los sectores donde hay problemas puntuales, ¿no? Textil, por ejemplo, para poner... ¿Y Esper piensa lo va a lograr el gobierno, que pueda hacer algo de esto que dice? No, o si lo hace, ¿qué pasa? A ver, en términos de escenarios, de pronóstico, más allá de los deseos, obviamente yo deseo que nos vaya bárbaro, ¿no? Pero yo creo que en términos de pronóstico,
Me parece que falta muchísimo tiempo hasta que Argentina logre bajar sustantivamente la inflación. Me parece que Argentina entró en un régimen de 3 dígitos de inflación y vamos a estar ahí mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo es todo lo que queda de 2022 y todo el 2023 como mínimo. ¿Por qué? Argentina tiene un problema de reputación serísimo en casi todo, pero ni hablar en el tema inflacionario. A ver, en los últimos 100 años Argentina no bajó nunca de 200 países que tiene el mundo del puesto número 5. Estuvo entre el primero y el quinto más alto de inflación. Primero con la hiper, obviamente, pero nunca bajó del quinto lugar. O sea, tenemos un problema serio de reputación para decir bajamos la inflación. Yo creo que antes que la inflación baje en Argentina, va a haber que proponer un plan de reforma fiscal enorme y muy creíble de baja del gasto público para eliminar el déficit primero y dar espacio para bajar impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos. En segundo lugar, hay que solucionar estableciendo un mercado doble de cambio, el flotar, alguna de estas cosas y salir de este mamarracho del cepo con 500 tipos de cambio. Y luego de hacer esas dos cosas, una vez que el dólar y los precios relativos encuentren alguna estabilidad, ahí recién usted va a poder lanzar un plan. No lo ve a este gobierno haciendo, o sea, no. ¿Cómo lo ve a Massa, digamos, con estas cosas? No, Massa tiene el mérito. A ver, en julio estábamos medio que nos caíamos por el precipicio. ¿Ha logrado estabilizar eso? Sí, es un mérito, obvio que sí. Pero de ninguna manera esto alcanza para bajar un dato crítico que va a ser generar muchos problemas de acá a fin del año que viene, en medio de la elección, que es una tasa de inflación de 3 dígitos. Claro. O sea, Camioneros ha salido a pedir 130, 150%. ¿Sirve eso o le la economía se indexa a esa velocidad ahora? Claro, digamos, estas logros sindicales, por ejemplo, bancarios 94, ahora... Camionero pide el 130, los neumáticos alcanzaron el 100. Digamos, ¿sirve para, o es una carrera donde van a perder? Es todo. Hemos ingresado en la típica carrera salario-precio que hemos testado durante 30 años hasta la hiperinflación. Porque ahora, si el Banco Central no emite, con estas demandas de salario vamos de cabeza a una recesión. Ahora, emitís... Te evitás una recesión peor de la que vamos, pero va a tener inflación, o sea, estamos clavada en 3 dígitos. Es jaque mate esto. ¿Cómo? Es jaque mate, digamos, no tenemos salida. No, yo creo, repito, que antes de lanzar un plan antiinflacionario, que es muy jodido que tenga credibilidad, hay que hacer 2 cosas, que es un plan muy fuerte de ajuste fiscal, del gasto por el lado, porque la gente no va más de pagar impuestos, y terminar con esto del cepo cambiario, terminarlo. El ajuste, ¿no? Que es la palabra, bueno, la menciono ahí, Pérez. Bueno, más ajuste del que hay, no sé si es lo que yo propongo, claro. Cuidado. O sea, la inflación está haciendo su ajuste, sí. Sí, efectivamente, la inflación, lo decíamos antes, ¿no? La dinámica que han adquirido los ingresos es el principal mecanismo de ajuste. Pero vos considerás que hay que hacer un ajuste. Indudablemente, vos fíjate que no es que no hay mejoras nominales en los ingresos, el problema es que los precios van siempre por delante. Lo que no es cierto de ninguna manera es que haya un sesgo antiempresas, ni digo esto, los datos mismos lo desmienten. Digo, los trabajadores han perdido, y esto es para mí la dimensión fundamental para observar lo que está ocurriendo con los ingresos, han perdido casi 10 puntos. Entre el gobierno de Macri y estos años. Así que, digo, claramente los que están, digamos, del lado del capital, los empresarios, han salido ganando. Cuando la economía caía, ¿no? Durante el gobierno de Macri, con 4 de 3 años de recesión, y también cuando la economía recuperó un ritmo importante de crecimiento, como en los últimos años, hay un sector, y esto hay que resolverlo, y esto es más que un problema económico, es un problema político. Porque ¿pero hay cabida para un ajuste fiscal? A ver, se ha roto el pacto distributivo en la Argentina, ¿no? Y entramos en esta discusión, Esper decía la carrera de precios y salarios, pero la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina han perdido 9 puntos de participación sobre el ingreso nacional, que obviamente fue capturado por el otro sector. Ahora, cuando la economía crece, crece en la concurrencia del capital y del trabajo. Bueno, no puede ser, y esto no significa algo que nos tenga que alarmar ni hacer un drama, es parte de la convivencia democrática que tenemos que construir, porque no se puede construir un país normal, pacificar una sociedad en un contexto donde hay un solo sector que siempre gana y hay otro sector que además es mayoritario. Pero plantear el tema del gasto del Estado, ¿no?
El famoso ajuste, ¿no? Que el Estado gasta, un ajuste fiscal. A ver, acá parece ser a veces que está mal hablar de un ajuste del gasto público. Ahora yo digo, una tasa de inflación del 100%, anda a preguntarle al jubilado el ajuste que es, al empleado privado lo que es, al empleado público lo que es, al bombero, al policía, al gendarme, al empresario pyme y no pyme, se le licúa el capital de trabajo. O sea, más ajuste que con una tasa de inflación del 100% más no hay. No hay. Acá nadie llega a pagar las cuentas con una tasa de inflación del 100%. Bueno, pero veo que le ahora, hubo una transferencia, dijo, de ganancia que se fue para el sector empresario. Sí, bueno, los sectores ganan, pierden. A mí no me parece que sea el tema central, quién gana y quién pierde acá. Acá el tema que tenés. ¿Cómo que no? Recién estaba diciendo, pregúntele al jubilado. Bueno, preguntémosle al laburante, al jubilado, si es importante quién gana y quién pierde. Y eso te mata a cualquiera, te mata a cualquiera. Acá vos tenés una tasa de inflación porque tenés un problema monetario serio, no por el conflicto distributivo. Por culpa de pensar que los problemas de Argentina es un problema distributivo, que Argentina tiene la mitad de la población pobre y el Estado emite 23 millones de cheques todos los meses para pagar planes sociales. Acá, disparate como que la inflación es un problema distributivo, no, han provocado al esta revés. Argentina miserable. Hoy la inflación en la Argentina es un fenómeno monetario acá, en la China, en Marte y en Saturno. Sigamos pensando equivocadamente como piensa Vallejo y en 20 años vamos a comer rebanada de viento, acá si fuera por las cosas que piensa Vallejo. Bueno, con la política que ustedes proponen... ¿Qué propongo? ¿Cuál es la política que ustedes? Decidme a mí. Yo soy yo, no soy otro. Decidme a mí la política que propongo. El marco económico que ustedes manejan no se diferencia prácticamente en nada con lo que hizo Macri durante su gobierno. Usted yo a Macri lo critiqué, decir, perdóname. Hay que a Macri lo critiqué desde el día 1 hasta que se fue. Usted coincide en el diagnóstico que el problema de la inflación Decime a mí lo que yo pienso. No me metas con Macri, no tengo nada que ver con Macri. Está bien. Ni con Martínez de Dios, ni con De la Rúa. Para anticipo porque este cuento ya lo conozco. Lo escucho ni con Martínez de Dios, ni con De la Rúa. A quienes comparten su espacio hablar de economía lo que yo digo, discutime lo que digo. ¿Te parece mal bajar el déficit? Te cuento que Massa está bajando el déficit y reventando el tarifazo a la gente. Mire, nosotros, usted dice que no creemos en el ordenamiento fiscal, no es verdad. Eso es ajuste, te cuento. He sido diputada, usted no era diputada en ese momento. Presentamos un proyecto muy importante que lamentablemente no se pudo aprobar, que tenía que ver justamente con ordenar. Se plantea ahora en el presupuesto. El problema es que cuando se piensa en ajuste fiscal, o por lo menos cuando algunos sectores plantean, ¿no?, el ajuste fiscal, piensan en, bueno, en recortar la seguridad social. ¿Qué está mal echar ñoqui, por ejemplo? Los servicios públicos básicos. ¿Está mal echar ñoquis? La planta de trabajadores públicos, que después le piden eficiencia al Estado. No sé cómo puede ser un Estado eficiente. ¿Está mal cerrar una empresa pública deficitaria? Que lleva adelante las tareas, etcétera, etcétera. Ahora, hay un costo tributario, por ejemplo, importantísimo, que son beneficios. No son subsidios, pero son recursos que el Estado deja de tributar. Esos gastos tributarios, ¿sabés a quiénes van? A los sectores más protegidos por un gobierno como el de Cristina Kirchner. Justamente al sector de la economía. Que si por ella fuera, no importaría. Discúlpeme. Yo lo escuché a usted, lo escuché con mucho respeto. Le pido, tiene que ver con los fondos que van a sectores productivos, subsidios, digamos. Sacáselos. Exacto. O perdones tributarios, ¿no? De sectores que... No necesariamente eso hay que revisarlo. Eso nunca se habla del ajuste, ¿no? Cuando se habla del ajuste nunca se habla, digamos, de esos beneficios. Pero sacáselo ya, porque encima los sectores que reciben ese beneficio tributario son los sectores más protegidos de la economía, los que no compiten con el comercio internacional porque son recontra protegidos. Textiles, por ejemplo. Si se queja de los gastos tributarios, el sector más beneficiado por las políticas del gobierno con el cual vos simpatizás, por lo menos el sector textil. Sacáselo y abrirle la economía, devaluá en todo caso, porque se animen a competir. Mirá, la tasa de inflación de 3 dígitos, vos no la vas a bajar con la brujería que propone Vallejo. Eso no es así. La inflación la bajás, primero, ordenamiento fiscal, severo por el lado del gasto público, luego, terminá con el mamarracho del cepo cambiario, esto dólar soja, dólar Malbec, dólar Qatar, dólar Tecno. Y después pensar en un plan antiinflacionario en serio con mucha credibilidad. ¿Pero qué es brujería? Usted dijo la brujería. ¿De qué está hablando? El conflicto distributivo, los gastos tributarios. Esperá, el gasto público pasó de 23 puntos del producto
en el año 2001-2002 a 41 en la mano del kirchnerismo. ¿Vos te crees que los gastos tributarios son 2,5 puntos, de 18 puntos que creció el gasto? El problema lo tenés ahí, en los ñoquis, en las empresas públicas deficitarias, en los subsidios a las tarifas, por eso están haciendo ajustes de tarifa. Tenés que tener algún plan para terminar con los planes sociales en empleo genuino, porque no podés tener todos los meses el Estado emitiendo 23 millones de cheques. Para otra cosa, sacale los 600.000 millones de pesos que va a manejar el delirante Emilio Pérsico, que está como secretario de Economía Social adentro del gobierno y cortando las calles y cagándole la vida a la gente al mismo tiempo. A ver, Fernanda. ¿Querés ajustaselo ahí? A ver, para mí es muy claro y afortunadamente tenemos un ejemplo muy reciente que fue la administración de Mauricio Macri, donde se hizo lo que está proponiendo Esper, ¿no? Macri no hizo nada de lo que... devaluación, recordemos, no una devaluación. El problema de Vallejo es, ¿sabes cuál es la falsedad de argumento? No, pero ¿sabes qué pasa? Ya no lo aclaraste. Permitir que me metan en el gobierno de Macri. Prepará, Marcelo. Pero pará, que me discuta lo que yo digo, que no me meta, Macri. Bueno. A ver, repetémosla, la próxima viene usted solo y yo me ahorro el viaje. No hablé de Macri. Pero escuchémosla, no le mientas a la gente. No le mientas a la gente. José Luis, escuchémosla, sí, Fernanda. Mentís. Mire, habla de Macri. ¿Qué no le voy a permitir el debate en esos términos. Primero le quiero agradecer a Marcelo y a la producción por la presentación que hicieron del programa. Pues me parece que estamos en tiempos delicados de la Argentina. Si mentís. Y la verdad... Vamos a escucharla porque se acaba el tiempo que te necesitaba. A ver, discúlpeme, Macri no devaluó más de 500% durante pero ¿por qué me hablas de Macri? Usted no acaba de decir devaluemos. Bueno, está bien. Ese es el problema de la inflación en la Argentina. Los que dicen defendamos el valor de la moneda son los que primero atacan el valor de la moneda devaluando incesantemente y así vamos subiendo escalones inflacionarios y después hablamos de inercia. Bueno, esta es la inercia. Macri nos dejó varios escalones más duplicando la inflación que teníamos en el país. Yo digo, cuando llegó... trabajé para Macri, yo no sé por qué me lo traes a Macri, eso es la falsedad. Discúlpeme, yo voy a mencionar y hacer el análisis que yo quiera, no el que le guste a usted. Pero discutime lo que yo digo. Le pido que me deje de interrumpir. Le pido que me deje de interrumpir. Si algún día usted gobierna y lleva adelante una gestión tan mala como la que llevó Macri, entonces seguramente hablaré de la suya. Por ahora, lo que escucha usted diciendo ajuste, haciendo devaluación, es más o menos los mismos ejes que tuvo... la administración de Macri que nos llevó al lugar a donde nos llevó. Porque además es inexplicable la dinámica inflacionaria de la Argentina sin entender justamente lo que significó la brutalidad devaluadora durante esos 4 años de macrismo y por supuesto también la inexistencia de mecanismos eficientes durante la pospandemia, ya durante nuestro gobierno durante la pospandemia y los primeros meses de este año con la guerra para desenganchar la dinámica de los precios internacionales y la debilidad del Banco Central justamente para defender el valor de la moneda y así llegamos hasta acá. Entonces, despilfarró el Banco Central los superávit comerciales del 2000. ¿Cómo? El Banco Central actual despilfarró el superávit comercial del 2001 y del 2020, 2022. Bueno, el 2020 y el 2021 obviamente fueron años donde hubo un buen nivel de superávit comercial para lo que venía siendo además la dinámica del comercio exterior de la Argentina y sí, obviamente, la incapacidad del Banco Central de acumular reservas en ese contexto explica también la situación de vulnerabilidad en la que llegamos a mitad de año y que dio marco a que se pudiera producir esa feroz tenemos que ir corrida terminando. Vamos a hacer Esper 30 segundos y... Bueno, primero... Sí. No entiendo por qué esta mujer me habla de Macri cuando yo soy José Luis Esper y a Macri lo critiqué del día 1 hasta el último día. Entonces, primera cosa, ridículo lo que hace Vallejo, salgamos del de Macri ombliguismo. A la gente que no se escucha cuando yo soy Esper. 2. Para plantear un escenario, para plantear lo que hay que hacer en el 2003 porque se vienen elecciones. Y a mí me parece crítico que la política se deje de pelear de manera ridícula para ver quién tiene el conchero más lindo y le pase proponer a la gente en concreto lo que va a hacer con la economía y con todo lo que no tiene que ver con la economía. ¿Qué política educativa vamos a tener? ¿Vamos a seguir con Baradel manejando la educación en la provincia de Buenos Aires? Yo digo que no. ¿Qué política
de seguridad social lo vamos a tener. Con salarios de hambre, los jubilados se van a seguir muriendo de hambre. 3. La gente no da más de pagar impuestos, pues el Congreso acaba de sancionar una ley de prórroga de impuestos y el Estado en el presupuesto aumenta el gasto público 70%. 4. Basta de vivir aislado del mundo sin competir. 5. Pongamos orden. A los terroristas que están ocupando y volviendo loco a la gente de en paz, que vive en Villa... ¿Usted pidió el estado de sitio? El estado de sitio, instituto que está... en Villa Mascardi. Instituto que está creado por la Constitución, artículo 23. Démosle orden a la gente, démosle seguridad, punto. Tenemos, Fernanda, tu cierre. Mira, a mí me parece que hay algunas cosas importantes que están pasando en el mundo y precisamente no estamos aislados del mundo, ningún país está aislado del resto del mundo y que es bueno que los argentinos sepamos. Lo digo porque hoy, insisto con lo que decía antes, para nosotros el principal problema que tenemos en la economía y en la sociedad tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos, que incluso se expresa, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿no? Lo estamos viendo con trabajadores pobres y con fenómenos, lo que nosotros llamamos en economía la presión laboral, donde ya no es solamente los desocupados o los subocupados que trabajan pocas horas y quieren trabajar más, sino incluso el fenómeno de los ocupados demandantes que tienen trabajo y buscan otro trabajo porque obviamente el salario no les alcanza. Y digo, tenemos que resolver esta cuestión de recomponer un pacto distributivo en la Argentina porque es imprescindible ponernos de acuerdo y porque en el mundo están pasando cosas que tenemos que conocer. Déjame, por favor, decir esto que es importante. Todos sabemos que hay dos bloques que se están disputando el orden y los liderazgos geopolíticos a escala global. Hay una guerra, de hecho, nosotros no tenemos que ver con eso, pero los impactos sí nos afectan. Y entre otras cosas que están ocurriendo, esos bloques están buscando, o el bloque occidental está buscando deslocalizar la producción o relocalizar la producción que había deslocalizado en China y otros países y volverla a localizar en Occidente. Pero no olvidemos que cuando se decidió deslocalizar esa producción fue, entre otras razones, para bajar los salarios, para bajar el costo salarial, como le llaman, ¿no? Es decir que si hay que relocalizar la producción en nuestros países, una de las condiciones que van a buscar es tirar para abajo los salarios. Y esto, nosotros y otros países que no quieran convertirse en una maquila de salarios baratos, es algo que tenemos que poner en discusión.